amados hermanos, en el nombre del Señor. Amén. El tema que me ha tocado compartirles esta tarde es responder a la pregunta ¿por qué soy bautista reformado? Tenemos solo una sesión para eso y todos los videos o enseñanzas que usted puede encontrar sobre este tema son más de una sesión de más de hora y media por lo menos. Así que dentro del mar de razones por las cuales soy bautista reformado, tuve que escoger una. Y escogí de la cual no he encontrado referencia en internet, de la cual no he encontrado sermones ni prédicas al respecto. Y es acerca del carácter. Esto responde un poco a mi propia historia. Como ustedes sabrán, la Iglesia Sola Escritura fue la primera de las iglesias en fundarse de este pequeño conjunto de iglesias que ahora tenemos. Y la historia de la fundación de la iglesia responde bastante a la historia del pastor Isaac y la mía. En nuestro avance por comprender la palabra de Dios y apegarnos cada vez más a ella, conforme está escrita, conforme debe ser entendida, me hallé con este grupo hermoso llamado los Reformados, que eran creyentes, que amaban la palabra de Dios, como ustedes sabrán, las 5 solas, la primera de ellas, sola escritura, que no tenían temor de saber que solamente existen para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Soli Deo Gloria es la cúspide de las 5 solas. Pero dentro de este grupo también noté que habían diversas escuelas, pequeños grupos, si entre todos familia, cada uno de ellos con sus diferencias, como cada familia que tenemos tiene diferencias, aunque compartamos un mismo apellido y una misma sangre. Al estudiar lo que estas iglesias confesaban, hallé que la que a nuestra comprensión era la más bíblica era la familia bautista, adheridos a la Confesión de Londres de 1689. Hay mucho material bíblico aquí que estudiar, mucho. Cada párrafo tiene un sustento, cada línea tiene un texto bíblico que fundamenta lo que creemos. Ese libro es solamente la expresión de lo que la iglesia confiesa que las escrituras enseñan. Pero no solamente está lleno de doctrina sistematizada, puesta una tras otra, sino que yo también hallé valor en sus introducciones. Curiosamente, la introducción a la Confesión de Londres, 1689, no estaba traducida al español. Lo encontré en inglés. Gracias a Dios, me di trabajo de traducirlo y gracias a Dios logré traducirlo y encontré bastante valor en ella. Y el carácter que transmitían en la introducción de la confesión fue una de las razones que me llevó a mí a enfocarme más en este grupo llamado bautistas reformados, o bautistas puritanos, o bautistas particulares. El papel que tengo acá, y ahí hay unas 20 copias, es la introducción, no de la segunda confesión bautista, 1689, sino de la primera confesión bautista, la de 1644. Me pidieron que hablara de por qué soy bautista reformado. Me pidieron que en este pequeño sermón, en este pequeño estudio, esté también bastante de nuestra historia. Así que lo que he hecho es coger la introducción a la primera confesión, para que ustedes puedan conocer de primera mano cuál era el espíritu de los primeros bautistas, cuál fue la razón de escribir confesiones, qué es aquello que los hacía permanecer fieles y vivos a pesar de que literalmente tenían al mundo en contra en aquella época. Voy a darle
lectura primero completo a la introducción, no es muy larga. Y lo que voy a hacer es simplemente hacer algunas anotaciones con algunos textos bíblicos al lado. Pero escuchen por favor. A todos los que desean con sinceridad la exaltación del nombre del Señor Jesús, las pobres despreciadas iglesias de Dios en Londres envían saludos, con oraciones por su crecimiento en el conocimiento de Cristo Jesús. Ténganlo como una carta de nuestros ancestros para con nosotros. No dudamos que les parecerá extraño a muchos hombres que a menudo nos llaman de la siguiente manera: que yaciendo bajo la calumnia y negra marca de herejes y sembradores de divisiones como nosotros, presuman de aparecer tan públicamente como ahora lo hemos hecho. Pero, a pesar de todo, podemos decir, para dar una respuesta a lo que dicen, lo mismo que le dijo David a su hermano cuando se hallaba en el batallón, cuando el batallón del Señor estaba en una pelea, en 1 Samuel 17:29. ¿Acaso no hay una causa? ¿No es esto mero hablar? Seguramente, si alguna vez la gente tuviera causa para hablar a favor de la reivindicación de la verdad de Cristo en sus manos, nosotros la tenemos. Que siendo esta en verdad la razón principal en este momento, lo que nos motiva, porque si algo meramente humano hubiera sido puesto en nuestra contra de manera personal solamente, podríamos calladamente habernos quedado quietos y encomendar nuestra causa a aquel que es juez justo. Pero no siendo nosotros solamente, sino la verdad profesada por nosotros, no podemos, no nos atrevemos a dejar de hablar. No es algo extraño para ningún hombre observador que las tristes acusaciones son puestas no solo por el mundo que no conoce a Dios, sino también por aquellos que piensan que ellos mismos son muy agraviados si no son mirados como los principales dignatarios de la iglesia de Dios y los vigilantes de la ciudad. Pero ellos nos han tratado como la pobre esposa que busca a su amado en Cantares 5, versos 6 y 7. Ellos mismos, al encontrarnos fuera de ese camino común en que caminan, nos han golpeado y quitado nuestro manto, para que podamos ser estimados como diosos a los ojos de todos los que nos contemplan y en los corazones de todos los que piensan en nosotros. Lo cual han hecho tanto en el púlpito como en la imprenta, acusándonos de sostener el libre albedrío, de caer fuera de la gracia, de negar el pecado original, de negar la magistratura a los gobernantes locales, de negarnos a ayudarles en esfuerzo o en dinero en cualquiera de los mandamientos legales, de hacer actos indecorosos en la dispensación de la ordenanza del bautismo, cosas que no deben ser nombradas entre cristianos. A todos estos cargos los negamos como notoriamente falsos, aunque por razón de estas calumnias lanzadas sobre nosotros, muchos que temen a Dios se desaniman y se previenen de albergar un buen pensamiento sobre nosotros o sobre lo que profesamos. Y muchos de los que no conocen a Dios se animan, si pueden, a encontrar el lugar de nuestras reuniones, a reunirse en grupos para apedrearnos, como si nos vieran como personas que sostienen herejías, como si no fuéramos dignos de vivir. Tuvimos, pues, para la limpieza de la verdad que profesamos, lo que podría ser una libertad aunque estemos atados. Tuvimos que publicar brevemente una confesión de nuestra fe, como deseando que todos los que temen a Dios consideren seriamente y comparen que lo que aquí decimos lo confesamos en la presencia del Señor Jesús y de sus santos, y consideren seriamente si los hombres no tienen con sus lenguas en el púlpito y sus plumas en la imprenta tanto cosas habladas como escritas que son contrarias a la verdad. Pero sabemos que nuestro Dios en su propio tiempo limpiará nuestra causa,
y levantará a su Hijo para hacer de él la piedra angular, aunque haya sido o deba ser rechazado por los maestros constructores. Y porque se puede concebir que lo que aquí se publica no es más que el juicio de alguna congregación en particular, más refinada que el resto. Por lo tanto, lo que aquí suscribimos, se suscribe cada uno del cuerpo de Cristo. Algunos de cada cuerpo de Cristo en representación, por el nombramiento de 7 congregaciones en Londres, que aunque seamos distintos con respecto a nuestros cuerpos particulares, por conveniencia, siendo tantos como podamos reunirnos en un solo lugar, son todos uno en comunión, manteniendo a Jesucristo como nuestra cabeza y Señor, bajo cuyo gobierno solo se desea caminar, siguiendo al Cordero a donde quiera que vaya, y creemos que el Señor diariamente hará que la verdad aparezca más en los corazones de sus santos y los avergonzará de su necedad en la tierra de su nacimiento, para que puedan, con un poco más de humildad, estudiar para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y mantenerse firme en sus designaciones y leyes, lo cual es el deseo y las oraciones de las iglesias de Cristo en Londres por todos sus santos. Suscrito en el nombre de 7 iglesias en Londres. Oremos un momento. Señor Dios, Padre Santo, gracias, Padre, por el mundo que has creado, porque nos grita tu magnificencia. Gracias, Padre, de manera más especial por tu palabra, porque no solamente nos grita tu magnificencia, sino que a través de ese grito de palabras de vida, nos trae a la vida. Gracias también, Padre, por tu iglesia, que como hemos leído en la confesión, nos puede mover a honrar más, a estimar más las Sagradas Escrituras. Señor, la iglesia peregrina desde su nacimiento. La iglesia, Señor, que fue encomendada a un ministerio público en Hechos 2. La iglesia que sufrió en los primeros siglos. Y de manera más especial, con estos buenos y sanos hermanos, con los cuales hemos tenido la gracia de identificarnos, como aquellos bautistas que pelearon por la libertad de alabarte conforme a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a oír tu voz a través de la historia, a través del mundo, de manera específica a través de tu palabra para juzgar la historia y el mundo. Te ruego todo esto, Padre Santo, que abras nuestras mentes para que entendamos lo que quieres que entendamos, que abras nuestros corazones para aceptarlo con humildad y que nos dé las fuerzas para ponerlo en práctica. Te lo ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Creo que con solo leer ya es bastante enseñanza. Por las cantidades de referencias a textos de manera explícita e implícita. Por cierto, el título de la introducción, del prólogo a la confesión, a la primera confesión, es para todo el que desee. Voy a hacer unos pequeños comentarios, algunos párrafos de esta introducción. Ruego a Dios que me alcance el tiempo para citar un párrafo de la introducción a la segunda confesión de fe y que también me permita terminar leyendo lo que dice Spurgeon sobre nuestra confesión. Como se habrán podido dar cuenta en la lectura de esta introducción, el contexto del cual nos hablan nuestros hermanos es un contexto de bastante persecución, donde los inconversos se reunían a apedrearlos, donde aquellos que ellos consideraban sus hermanos, a pesar de que eran maltratados por ellos, y eso es algo muy interesante, ellos los llamaban hermanos, no eran aceptados, por más que ellos estuviesen ahí rogando. De hecho,
La primera confesión se escribió en 1643, finales al 1644, por eso sale con la impresión de 1644. La confesión presbiteriana nace en 1646, para cuando los presbiterianos, que es otra orden de hermanos muy amados, reformados, se estaban reuniendo para hacer la confesión de Westminster, la confesión presbiteriana. Ya había, y de hecho se puede hablar con nombre, Benjamin Cox, la confesión de Londres, la primera, en manos, diciendo: considérennos, somos cristianos como ustedes, no somos herejes, no predicamos estas herejías que nos están imputando, nosotros no estamos en contra del gobierno, no somos revoltosos, no somos cismáticos, considérennos. No fueron oídos, pero eso no los desanimó. Acompáñenme en esta lectura y comentario. Inicia así: para todo el que desee, una carta abierta, a todos los que desean con sinceridad la exaltación del nombre del Señor Jesús. Estaba revisando las introducciones de las diversas confesiones que se escribieron en el siglo XVI y XVII, y todas iniciaban con un saludo similar. No a todo el mundo, sino de manera específica a todos los que con sinceridad anhelan la exaltación del nombre del Señor Jesús. ¿Se han preguntado por qué las cartas en las Escrituras, las cartas de Pablo, inician con alabanzas como a los santos que están? Pablo, ¿por qué no también a la gente de la ciudad? ¿Por qué no al resto de la gente de la ciudad? Esta carta es solamente para nosotros. ¿Significa entonces que no se la puedo leer a los inconversos porque dice a los santos? No, de manera aplicativa nosotros leemos cartas, Romanos, y citamos textos para los inconversos, para su arrepentimiento. Pero no debemos olvidarnos que la importancia central, la riqueza doctrinal, está justamente diseñada para los santos, siendo esta una confesión de fe, aunque esta es la segunda, pero voy a utilizarlo como símbolo. Estaba dedicado para aquellos que realmente exaltaban el nombre del Señor Jesús. Esto sirve para enfocar el propósito de lo que están escribiendo para los santos, pero sirve también para hacer reflexionar. Cuando lees una carta del apóstol Pablo y dice a los santos que están, ¿no te pones a pensar un momento si eres digno de siquiera leer esa carta? Y no me refiero a que no soy digno, entonces no la voy a leer, sino que reflexiones en la dignidad que se te confirió al arrepentirte, si es que te has arrepentido, antes de poder buscar en las riquezas de las Escrituras. A los santos, esto es para mí. Esta introducción tiene también la intención de hacer reflexionar al que leyese, sabiendo ellos que había tanta animaversión de leer las confesiones. Según ellos, anabaptistas, empieza: por favor, considera, si tú eres un hijo de Dios, lee estas palabras con conciencia. Por eso inicia: a los que desean con sinceridad la exaltación del nombre del Señor Jesús, las pobres, y continúa, las pobres despreciadas iglesias de Dios en Londres envían saludos. Esto me lleva a Mateo, capítulo 5, versos 3 y verso 11. Inicia con dos cuestiones que uno pudiera decir: está hablando de su contexto. Pero investigando me di cuenta que no. A pesar de que era realmente su contexto, ellos no estaban hablando de su contexto. El verso 3 dice del capítulo 5: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el verso 11 termina: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Saben? La segunda confesión de Londres realmente fue hecha en 1677, no en 1689.
La razón por la cual lleva la fecha de 1689 es porque en 1689 se dio libertad a que todas las iglesias pudiesen tener su propia confesión de fe, pudiesen salir a la luz sin ser perseguidas por el Estado. Benjamin Keach, uno de los fundadores de este movimiento, tiene una serie de sermones para cuando se hizo en 1677 la confesión. Y en una de ellas dice que ya no están perseguidos en la carne. Hermanos, en términos generales, avíspense, porque ahora viene la persecución en el espíritu. Porque el diablo dejó nuestra carne y se ensañó con nuestra alma. Cuando dicen las pobres despreciadas iglesias de Dios, en Londres os envían saludos, no es solamente para reflexionar en el contexto de ellos, estaban siendo perseguidos y eran pobres en dinero, sino también para nosotros. No era una época en la cual podrías desperdiciar tinta, de hecho ni siquiera podías desperdiciar espacio, las letras estaban escritas todos a un mismo tamaño para que pudiese entrar la mayor cantidad de información en un papel. Así nacieron nuestras congregaciones, así nació la iglesia en el primer siglo, lo pueden leer en Hechos, pobres, despreciadas iglesias de Dios. ¿Qué puedes hablar de tu congregación? ¿Qué puedes hablar de ti mismo? ¿Estás esperando a realmente pasar por una pobreza física, una pobreza de dinero, para decir, sí, el Señor me sustenta porque ahora no tengo dinero, soy pobre? Cuando la reflexión en la pobreza debiera ser en primera instancia en tu espíritu, de tal manera que aunque teniendo mucho en la carne, pudieses vivir como un pobre. Y no me refiero a un pobre falto de recursos, sino a un pobre de espíritu. Alguien que está rogando constantemente por obtener riqueza para su espíritu. ¿Y dónde hallan esta riqueza? Si no es en la palabra del Señor. ¿Y dónde está propuesto como una cornucopia? ¿Han visto el escudo de nuestra nación? Tiene una cornucopia donde salen monedas de oro. Sino la iglesia de Dios, que ha sido puesta como columna y baluarte de la verdad. Si supieras que en un lugar van a regalar dinero y tú y tu familia están pasando hambres, ¿y han visto cómo hacen colas en Venezuela por un alimento? Seguramente muchos han vivido como en una época hacer colas por alimentos. Si supieras que van a regalar dinero, la pobreza te mueve a buscar aquello de lo cual tú estás más necesitado. Pobres y despreciadas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vamos a continuar, van a ver cómo ellos consideraban esto para sí mismos. A pesar de que eran pobres y despreciadas, os envían saludos. ¿A quiénes? A quienes los despreciaban, a quienes los estaban persiguiendo, con oraciones por su crecimiento en el conocimiento de Cristo Jesús. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Orad por los que los persiguen. Amados, creer en el Señor Jesucristo no nos exime de errores. No nos exime tampoco de en ciertos momentos de nuestra vida ceder ante la carnalidad, y hablo de manera en específico del mal carácter. Estos creyentes, estos bautistas, eran muy conscientes de esta doctrina, que es la T del Tulip, que es la primera de las doctrinas de la gracia que conocemos. ¿Cuál es? La depravación total del hombre. Siendo conscientes, no se atrevían
a ignorar que ellos pudieran caer en lo que pudieran acusar al resto. Eran conscientes y trataban como quisieran que se les tratase a ellos. ¿Qué si nosotros estamos tratando también mal a otros grupos? Ellos decían, nosotros oramos por ustedes que nos tratan mal a nosotros y los amamos, les enviamos saludos y seguimos orando porque sigan creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Todo este primer párrafo, la mejor introducción de su carácter. Pero hermanos, es un carácter cristiano. Sí, efectivamente es un carácter cristiano. Es un carácter que hay que formar. Pero, ¿sí o no? Que cuando alguien te pueda decir, tu padre no actuaba de esa manera, o tu padre actuaba de esta otra manera, o tu familia, o tu apellido, conlleva cierto mayor pundonor en nosotros cuando nos podemos identificar y cuando somos conscientes de un legado que pesa sobre nuestros hombros. Somos cristianos, una cruz, pero una cruz que no es solamente nuestra, que la han llevado muchos buenos y amados cristianos a lo largo de toda la historia de la iglesia. De manera específica, nos enfocamos hoy en los bautistas reformados. ¿Porque qué tienen de especial ellos? Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual tú te has añadido a una congregación bautista reformada? ¿Qué hallaste de especial en ellos que no hallaste en el resto? Puedes darme muchas razones. Yo te digo que lo que hallé de especial en este grupo fue su carácter. Fue su carácter. Nunca anhelaron el poder. Nunca fueron de entre los poderosos de las iglesias. Nunca. Pero sí fueron de los más firmes, a mi vista. No dudamos que les parecerá extraño a muchos hombres que a menudo nos llaman de esta manera, que yaciendo bajo la calumnia. Y díganme si no han escuchado decir esto de muchos de ustedes: herejes y sembradores de división. Acusación muy común. Ellos dicen, ok, si tú me ves de esta manera, no te puedo negar, para ti esto es herejía, para ti esto es sembrar división, pero aún así, no hay una causa, aún así, no es esto mero hablar, aún así, no tengo este derecho de expresar lo que creo con sinceridad, porque el orgullo, amados hermanos, también está en no querer ser juzgado. Ellos pudieran muy bien quedarse encerrados, somos bautistas, nosotros nada más ya, y nuestras iglesias, no, la confesión de fe, no le cuentes al otro, nosotros nada más. Pero ellos estaban dispuestos a sufrir persecución y querían sufrir corrección. Seguramente, si alguna vez la gente tuviera causa para hablar a favor de la reivindicación de la verdad de Cristo en sus manos, nosotros la tenemos. Que siendo esta la verdad, en verdad, la razón principal que en este momento nos motiva, porque si algo meramente humano hubiera sido puesto en nuestra contra, no hubiésemos dicho nada, nos hubiésemos quedado quietos. Así trataron a sus padres. ¿Ustedes cómo enfrentan ese carácter? Si algo malo se hubiese dicho en nuestra contra, en nuestra carne, por nosotros mismos, no hubiésemos dicho nada y hubiésemos encomendado la causa a aquel que es sobre todos los hombres, juez justo, y que un día juzgará los secretos de los corazones. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano, cuando me hacen algo, yo no les hago nada, pero bien que reniegas. Cuando me hacen algo, yo no les hago nada. Y es más, ni me importa. Es pecado también, porque no te importa. ¿Creemos que todo Dios lo ha diseñado en nuestras vidas? Amén. Que todas las cosas fueron puestas para nuestro bien. Amén. Cuando dices que algún evento en tu vida no te importa, no me afecta, no me interesa, ¿no estás desestimando parte del plan de Dios para tu vida? Tanto como el que reniega ante la dificultad, como el que es
apático al problema, pecan contra Dios y contra su soberana voluntad, porque desestiman el plan de Dios para su vida. Más bien debieran reflexionar y buscar, hallar cuál es la razón por la cual Dios ha querido que pases por esta situación. Y deja a Dios la venganza, porque Él pagará. Descansa tranquilo en el Señor. Pero siendo no solo nosotros, sino la verdad profesada por nosotros, no podemos, no nos atrevemos a dejar de hablar. Me encanta cuando estaba leyendo esto y otras, es bastante hermoso. No podemos, no nos atrevemos a dejar de hablar. Estoy verdaderamente muy agradecido al Señor por los sermones del hermano Yusan y del pastor Isaac antes que yo, porque justamente hablan acerca de profesar la verdad, que no podemos ni nos atrevemos a dejar de hablar. Y si hay una acusación contra esta verdad, menos aún. Hay gente que es capaz de pelearse más por su equipo de fútbol que cuando ve una herejía, cuando ve un insulto delante del Señor. Amados, la gente moría por estas cosas y hoy preferimos no perder amistades y callarnos la verdad que sabemos que es verdad. Y estas tristes acusaciones no son puestas por el mundo que no conoce a Dios, sino también por aquellos que piensan de sí mismos que son muy agraviados si no son mirados como los principales dignatarios de la iglesia de Dios y vigilantes de la ciudad. Aquí están haciendo alusión a los líderes. En aquel tiempo los de la iglesia presbiteriana y la iglesia anglicana tuvieron mucho poder y ellos se creían con el poder de imponer la verdad de Dios a otros. Y decían ellos que se creen los muy dignatarios de la iglesia de Dios, los vigilantes de la ciudad. ¿No ignoran que también nosotros tenemos derecho? Amado hermano, hermana, solamente el pastor tiene que sacar cara por la iglesia, solamente él tiene que evangelizar, solamente él tiene que estudiar para compartir luego en la iglesia palabra de Dios. Mencionaba a los hermanos semanas pasadas. Saben, quizás hay un gran motivo por el cual ustedes no están disfrutando de los días del Señor como deben. Sabemos que el principio regulador es hacer lo que Dios quiere en su palabra que hagamos para adorarlo a Él. No más, no menos. Y sabemos que hay que escuchar palabra de Dios, que hay que orar, que hay que cantarle, que hay que estar en armonía con los hermanos en conjunto. Pero ¿qué hay de hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales? ¿Qué hay de exhortándoos mutuamente? ¿Qué hay de eso? El sacerdocio de todos los creyentes fue una de las causas que impulsaron a la Reforma Protestante. Fue una de las causas que impulsó a Lutero a luchar contra el papado. No es el Papa la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y toda la iglesia es un pueblo de sacerdotes. Como sacerdotes están obligados a compartir y a orar unos por los otros. ¿Te preparas o te esperas? Simplemente el día sábado, llega el día sábado y dices, ay, pastor se va a preparar, voy a orar porque el pastor trae un buen mensaje. Excelente. Tú no estudias ni un solo pasaje de la Escritura para compartir. ¿Qué compartes en el día del Señor? ¿Compartes palabra de Dios? Si esperas eso, ¿por qué te asombrarías de que las iglesias, miren cómo ese pastor mangonea la iglesia, miren cómo allá se aprovechan, miren cómo yo voy a esa iglesia, le pregunto qué cree y no sabe, en cambio los otros nomás saben, él no sabe? ¿Cómo podemos hablar del resto cuando no somos conscientes nosotros mismos? Pablo decía, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10,000 que nadie me entienda. Eso no solo se da en las iglesias que comúnmente conocemos como pentecostales o neopentecostales y que decimos, mira cómo ellos hablan en lenguas, no entienden, no saben lo que dicen. Cuando cantamos, santo, 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 grande, eterno Dios, cuando dices santo, ¿entiendes lo que significa la palabra santo?
Acusamos al resto de que no saben lo que dicen, pero muchas de las cosas que confesamos no nos hemos tomado el tiempo de saber lo que significa. Y cuando una palabra carece de significado, es vana. Y de toda palabra vana serás juzgado. Si no tenemos esta verdad en nuestros corazones, no vamos a poder reconocer cuando hablen mentira. Si no podemos reconocer cuando hablen mentira, no vamos a poder contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Judas 1:3. Pero ellos, los que se creen los más santos que otros, los que se creen con el derecho de imponer fe a las personas sin pedirles que entiendan primero, nos han tratado como la pobre esposa en busca de su amado. Vayan a cantar el 5, 6 y 7. Henry Ainsworth es un nombre importante. Él escribió una serie de comentarios al Pentateuco y a los Salmos y a Cantar de los Cantares. Y estaba revisando su comentario porque justamente hacen alusión aquí a ello. Desde el 2 al 8. Yo dormía, pero mi corazón velaba. La iglesia ya estaba presente desde el Antiguo Testamento. Es la voz de mi amado que llama. Vino el Señor a la tierra. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Responde la iglesia. Te veo, estaba prometido que serías un rey de gloria y muchas otras cosas. He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, hizo el mayor esfuerzo que cualquiera pudiera hacer por entrar. Murió por mí, mi corazón se conmovió dentro de mí, yo me levanté para abrir a mi amado. Jesucristo dijo que si él moría, a todos atraería de sí mismo. Mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. La iglesia fue movida por el Espíritu Santo, el cual los nombró para tener un ministerio público. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Los líderes religiosos de aquella época, los fariseos y otros tantos, que no dejan de haber. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Termina similar a Apocalipsis, que el espíritu y la esposa dicen ven, y que la iglesia siempre dice ven Señor, ven. Una iglesia enferma de amor, pero una iglesia que ha sido desestimada por los líderes. Dios no permita nunca que algún líder en alguna de nuestras iglesias tome para sí el símbolo de guarda de la ciudad y de dignatario de la iglesia de Dios, y olvide que tiene una responsabilidad distinta, pero que todos en la iglesia son sacerdotes de Cristo. Todos los cargos que nos imputan los negamos como falsos. Ustedes enseñan que uno puede vivir en pecado y aún así ser salvo. Falso. Ustedes son unos legalistas, ustedes imponen la creencia con la confesión de fe y no hay libertad. Falso. Muchos que vienen de otras iglesias a visitarnos bajo estas malas influencias dicen no es así. Ustedes limitan el poder de Dios. No hay libertad para adorar, no hay libertad para hablar. Falso. Ustedes están en contra de diversas cosas. Tan solamente son prejuicios.
Pero ¿saben qué? Hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarden a Jehová, esfuércense, aliéntense en su corazón. Sí, esperen a Jehová. Somos pocos. Ellos no actúan como nosotros, que damos más apertura a la gente. Mira cómo la gente viene porque es atraída por las diversas cosas que hacemos, porque vamos aquí y allá. Amados, si bien nosotros escuchamos las críticas de nuestros hermanos, no son más importantes que la crítica de nuestro Señor, y es a ella a la cual nos debemos en primera instancia. ¿Y qué? ¿No nos importa lo que digan de nosotros? Sí nos importa. ¿Saben? Sí nos interesa. No eres el creyente, a mí solamente me importa lo que Dios piensa de mí y no me importa lo que el resto diga de mí. Eso no es de cristianos, porque el cristiano quiere vivir en buena conciencia para con Dios y para con los hombres. Tuvimos pues, para limpieza de la verdad que profesamos, que publicar una confesión de fe. Hablaba con una hermana, ¿me presta la confesión de fe de su congregación? No, porque me la vas a criticar. Bueno, quisiera saber lo que usted cree. Está puesta para eso, para que usted pueda reconocer lo que enseñan en la congregación y sea consciente, y entonces diga: sí, me parece coherente lo que se enseña aquí, que es conforme a las Escrituras, para que cuando alguien los acuse, no, ustedes no creen que el hombre sea responsable, no, el hombre es un robot. No, mira, tengo un capítulo que literalmente dice libre albedrío. Ustedes no creen en la santidad, ustedes solamente la elección sin fe, pero tenemos todo un capítulo acerca de la adoración a Dios, porque la preocupación de la santidad y de la iglesia. O sea, yo no congrego, igual soy salvo porque Dios me escogió. Todo un capítulo sobre la iglesia del Señor. Hay. Pero ¿saben qué? A pesar de todas estas mentiras y a pesar de todos nuestros esfuerzos, sabemos que nuestro Dios a su propio tiempo limpiará nuestra causa y levantará a su Hijo para hacer de él la piedra angular, aunque haya sido o deba ser rechazado por los que se creen maestros constructores. A su tiempo. Este es el hermoso equilibrio en el cual vivimos. ¿Por qué no quieres vivir como continúas viviendo? ¿Es porque estás insatisfecho en tu contexto? Pero hermano, si Dios me ha dicho que Él ha diseñado todo para su gloria y en la situación en la que yo estoy bien, entonces no debo buscar mejorar. No, sí, buscas mejorar. ¿Por qué? Porque Dios te lo ordena. Y si no pasare, sigues contento, porque sabes que es lo que Dios ha querido para ti. El esfuerzo no está peleado con la soberanía de Dios, sino más bien es nuestra tranquilidad, sabiendo que aunque pongamos todas nuestras fuerzas, porque todos los cristianos, buenos cristianos, nos quieran, solo Dios es quien tiene la palabra final. Porque si ponemos todas nuestras fuerzas para ganar al mundo, y el mundo no se convierte, solo Dios tiene la palabra final. Porque sea en lo que sea que nos esforzamos, nuestra tranquilidad no está en nuestras fuerzas, sino en que Dios controla todo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Esto es del fragmento más hermoso de esta introducción. Dice: y porque se puede concebir que lo que aquí se publica no sea más que la opinión, el juicio de alguna congregación particular más refinada que el resto, por lo tanto, aquí suscribimos algunos de cada cuerpo en el nombre y por el nombramiento de cada una de las iglesias. Mi intención de decir esto que voy a decir a continuación es solamente a modo histórico y para comparar. La confesión de Westminster fue hecha en la abadía de Westminster, ¿sí? Fue hecha por un conjunto de teólogos y políticos parlamentarios de aquella época. No tenían participación de la iglesia en común, solamente eran los teólogos y los parlamentarios. Nuestra confesión de fe es una revisión de la de ellos, pero fue hecha en el contexto de una iglesia. Nehemías Cox, William Collins y otros, sentados en la mesa con la confesión de los congregacionalistas, de los presbiterianos, con su libro de teología sistemática,
con su Biblia en griego y con el Antiguo Testamento en hebreo, sentados a los ojos de la iglesia, hablando lo que creían, porque esta no es la opinión de una iglesia que es más refinada que el resto. No, porque allá saben más. Allá tienen un pastor con doctorado. No, porque allá su biblioteca es más grande. No, porque allá son más antiguos que el resto. Esta no era la preocupación de ellos. Realmente, ellos no tenían la preocupación de tener a los más grandes líderes. Querían tener las más grandes iglesias, y no en cantidad, sino en calidad. Parece que había el lema de ninguno se queda atrás. Estaban preocupados de que todos sean conscientes. Eso no era algo que, ¿sabes qué? Lo hacemos los 5 pastores en lo alto y se lo imponemos a la iglesia que tiene que obedecer. Sino que la iglesia participaba y era consciente de lo que se estaba haciendo. De tal manera que si tomaban a alguno de ellos en la calle, este era capaz de responder por lo que estaba creyendo. Mantenemos a Jesucristo como nuestra cabeza y Señor, bajo cuyo gobierno solo se desea caminar, siguiendo al Cordero a donde quiera que vaya, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta unidad de la fe no está hablando acerca de el creer en Cristo, la fe como potencia de vida, sino la fe como aquel objeto, aquella declaración, aquella doctrina que profesamos creer. Esto era algo bien entendido por los bautistas, que ellos estaban preocupados en que cada uno comprendiese, en que todos tuviesen al Señor como cabeza y que sigan al Cordero a donde quiera que vayan, aunque eso te guíe lejos de aquí. Y creemos que el Señor diariamente hará que la verdad aparezca más en los corazones de sus santos. Y no hablaba de los otros, hablaba también de ellos mismos. Y los avergonzará de su necedad en la tierra de su nacimiento. Esto me encantó. Los avergonzará de su necedad en la tierra de su nacimiento. No porque el hermano fundó la iglesia no puede ser corregido, o él es el más antiguo, no tiene nada que aprender. Yo nací en esta iglesia, a veces en otras iglesias que son más antiguas y reciben nuevos pastores, ¿no? Yo nací en esta iglesia, ¿no? Y usted no va a venir a cambiar. Si no puedes probarlo con las escrituras, mejor ni hables. Pero ellos, orar, Señor, avergüénzanos en la tierra de nuestro nacimiento. Están invocando a la situación más vergonzosa que ellos pudiesen imaginar. Avergonzados en la tierra de su nacimiento por aquellos que los vieron. ¿Para qué? Para que puedan con un poco más de humildad estudiar más para glorificar el nombre del Señor Jesús y mantenerse firmes en sus designaciones y leyes, lo cual es el deseo y las oraciones de las iglesias de Cristo en Londres por todos sus santos. Hay un último aspecto que quisiera mencionar, que es de la segunda confesión. Y es que el Evangelio es tan importante, como predicó el hermano Yusan, la misión, la predicación, que está en la introducción. Pero también la segunda predicación que hemos tenido acerca del Evangelio en la familia, también es una preocupación tan importante que está en la introducción de la segunda confesión bautista. En verdad, dice la segunda confesión, en verdad, la decadencia de la religión en nuestros días tiene una única causa, la cual no podemos dejar de observar atentamente e instar con seriedad la reparación de la misma. El descuidar de la adoración a Dios por las familias, por aquellos que se comprometieron a honrarlo con sus acciones y conductas. Los padres no han enseñado a sus hijos el camino en que deben andar cuando aún son jóvenes. Ellos han descuidado el mandamiento solemne que el Señor les ha dado, de catequizarlos e instruirlos para que en los años de su juventud ellos sean templados
por el conocimiento de la verdad de Dios como revelada en las Escrituras. Además, por cuanto ellos mismos han sido omitidos en la oración y en otros deberes sagrados para con sus familias, y también por el mal ejemplo de sus conversaciones futiles, los hijos han aprendido primero a descuidar y a continuación a despreciar toda piedad y religión cristiana. Sabemos que eso no es excusa para la ceguera e impiedad de nadie, y ciertamente cada uno enfrentará duro juicio los que así proceden. De hecho, ellos están muertos en sus propios delitos y pecados, pero no recaerá su sangre sobre aquellos bajo cuyo cuidado estaban y que no los alertaron, sino que los guiaron por los caminos de destrucción. Y no se levantarán los cristianos del pasado para juzgarlos y condenarlos por la negligencia de esos deberes. Concluimos con nuestra oración sincera: que el Dios de toda gracia derrame sobre nosotros su Santo Espíritu, para que la confesión de la verdad sea acompañada de la sana doctrina y práctica diligente de la misma por nosotros, a fin de que su nombre sea glorificado en todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No se avergüence de su fe, dice Charles Spurgeon. Recuerde que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo, es la verdad de Dios contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Deje que su vida adorne su fe. Deje que su fe adorne su credo. Sobre todo, vive en Cristo Jesús y permanezca en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente probada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrese a la palabra de Dios, que aquí es explicada para usted. ¿Por qué soy bautista reformado? Por el carácter de mis ancestros, que aunque no comparta sangre con ellos, ni apellido, y es lo más probable, ni descendencia, compartimos algo mucho más poderoso que la convivencia divertida, mucho más poderoso que el tener atributos simplemente en común, que nos guste las mismas cosas o los mismos juegos, mucho más que la sangre, mucho más que el apellido, la doctrina de Dios cimentada en su palabra. Es esto lo que me une a ellos, y es uno de los motivos por los cuales soy bautista reformado, por su carácter. ¿Tienes tú un carácter como el de los antiguos bautistas? ¿Tienes tú un carácter cristiano? ¿Podrías enfrentar la misma vicisitud que ellos con el mismo poder y serenidad que ellos? Amados hermanos, muchos aquí hemos tomado la decisión de ser bautistas reformados. Estudia la historia, te hará comprender un poco mejor tu propio contexto. Estudia la historia en las Escrituras, te hará entender un poco mejor, te hará entender mucho mejor la razón por la cual muchos enfrentaron su contexto y cómo tú debes enfrentar tu propio contexto. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, muchas gracias, Padre, por nuestros ancestros. Gracias, Padre Santo, porque nos han dejado información, Señor, no solamente qué creer, sino también ejemplos de vivir la doctrina. Ayúdanos, Padre Santo, a portar el nombre, primeramente de ser hijos del Rey, hijos de Dios, pero también a honrar esta nube de testigos que son nuestros ancestros bautistas. Ayúdanos, Señor, a querer honrarte como ellos te honraron y como muchos otros santos te honraron a lo largo de la historia. Padre Santo, solo tu verdad puede sostenernos. Solo tú, Señor. Nuestra fe nos haría hundirnos como Pedro, pero Padre Santo, por tu misericordia, extiendes la mano y nos sacas desde lo profundo del mar. Guárdanos, Señor, y guíanos con bien. Te ruego por la iglesia Sol y Deo Gloria, Señor, que manifieste un carácter real, que no solamente sea conocida porque allí están los que creen en tal cosa,
sino ahí están los que se comportan de tal forma. Amado nuestro, gracias Señor, anhelamos tu venida. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.